negociación. Usted va de mi parte a la peluquería y él le va a cobrar el doble. Así tiene un nuevo lugar, así que lo invito a que pueda ir, ¿sí? Y es una bendición cada vez que vamos. Porque tiene que tener cuidado el que le toca la cabeza, decirle que está al lado tuyo, tener cuidado al que te toca la cabeza. ¿Cuántos me dicen amén? Usted no sabe en qué anda, ¿eh? Ojo al piojo, dijo. Dijo uno, más vale malo conocido. ¿Sabe que algo que me gozaré? Algo que conmovió mi corazón en esta semana fue algo muy fuerte. Un hermano que no está en este lugar, ahora por eso aprovecho a decirlo. ¿Quién será? Ahora viene. ¿Quién será? Y yo sé que el hermano ni lo hizo con esa intención. Un hermano que tenía a su hija internada, un hermano del Malvar, y como no podía ir a la iglesia, ¿sí? Porque tenía a su hija internada, por Mercado Pago él mandó su ofrenda. Y más allá de lo que puso, lo que sea, yo digo, la actitud del corazón. Un hombre que se lamentaba porque su hija la estaban atendiendo. Pero él dice, yo no estoy, pero quiero estar presente, ¿no? Y sinceramente yo digo, ¿cómo Dios no va a bendecir a una persona así? Y no hablo de la economía, ¿eh? Usted me comprende, ¿no? Hablo de acá, ¿no? Siempre me ha escuchado hablar que podemos estar lejos, pero estar tan cerca. Podemos estar muchas veces por trabajo, hay hermanos que trabajan lejos, ¿no? Nuestro hermano José tiene allí, y a veces la semana pasada no estuvo, ¿no? Que él se rebeló. Es más, fue parte de todo lo que está acá, junto al grupo de Daniel y los hermanos que han trabajado. Y tuvo que ir a trabajar, pero su corazón está acá. Y eso yo creo que es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Podemos estar lejos quizás por una enfermedad. ¿Cuántos me dicen amén? Podemos estar lejos quizás por una crisis, por un problema. Pero el corazón, ¿dónde está? Y sabemos que cuando el corazón está en las cosas de Dios, todo va a estar bien. Amén. Así que mira al que está al lado tuyo y decirle, todo va a estar bien. Amén. Amén. Y realmente yo doy gracias al Señor. Desde el viernes, nuestro hermano Fernando hizo la apertura y no sabía lo que iba a predicar, pero estaba muy alineado. Y hoy exactamente el hermano Lucas no tenía ni idea de lo que iba a predicar, ni sabía. Pero Dios conoce su corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Dios conoce el corazón de la iglesia, la necesidad que usted y yo tenemos. Por eso usted va a ver que es algo muy similar, pero no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Para nada. Y aún desde el altar, sí, la apertura, la adoración y todo lo que uno sigue, como que está alineado a la bendición de Dios sobre usted y sobre mí. Es algo que nosotros tenemos que comenzar a crecer. ¿Cuántos me dicen amén? Y saber que Dios quiere hablarnos. El consejo que siempre nosotros le damos es que aún desde el altar que usted pueda estar. ¿Por qué? Porque Dios comienza a trabajar en el corazón. Dios comienza a derribar nuestras fortalezas. Veo que hay personas que dicen, yo solamente voy, ¿no?, para la palabra. Y parece muy espiritual, pero realmente estás tan lejos de lo que Dios quiere hacer, perdóname que te lo diga. Porque aún en el medio de un altar, en el medio de una alabanza, la introducción, la apertura, la adoración, Dios hace algo en nuestras vidas. Entonces, eso se llama culto a Dios, ¿no? Algún día vamos a predicar sobre lo que es culto a Dios. Y culto a Dios no es solamente recibir la palabra. Culto a Dios es venir a rendirle al Señor todo lo que yo soy. ¿Cuántos me dicen amén?
Y eso es el culto a Dios. ¿Ven? Así que espero que decirle que está al lado tuyo, no te enojes. Pero ¿saben qué? ¿Cuántos son papás? Papaces y mamaces. Y usted como papá y mamá, ¿qué hace a su hijo? Le enseña, ¿no? Y después están los hijos ahí rebeldes, ¿no? Que quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Hoy le contaba una historia a mi hermano hijo, de hace muchos años atrás, ¿no? Mi mamá era una genia, las que la conocieron, y siempre fue una madraza, ¿no? Yo tenía 22, 21, 24 años, 25, y mi mamá me ponía las medias. ¿Sí? ¿No? Me acostaba a las 12, 12 y pico porque estudiaba, me levantaba a las 5 para ir a trabajar, trabajaba, de ahí directamente me iba a estudiar y llegaba a mi casa, se imagina cómo llegaba, ¿no? Pero mi mamá era una genia, siempre me tenía la comidita esperando, me esperaba, ella en esa época no tenía auto, era pobre, ahora también, pero con auto. Y bueno, y me acuerdo que vivíamos en Berazategui, en Ducilo, en el fondo, y había que caminar, son casi 10 cuadras desde Mitre hasta la 156, ¿no? Y venía caminando a las 12 de la noche, más solo que Kung Fu, porque no había nadie, en invierno, lluvia y todo lo demás, y mi vieja parada arriba de la vereda esperando a su hijo, ¿no? Digo, qué bárbaro, ¿no? Y esa mamá era la que me ponía las medias teniendo 20 y pico de años. Pero un día yo le dije y decía, hijo, tené cuidado, hace frío, hace frío. ¿Cuántas mamás son así? A ver. Hace frío, abrigate, hijo. Y un día le hablé muy mal a mi mamá, ¿no? Y digo, después le pedí perdón, después de muchos años le pedí perdón. Y hoy entiendo, ¿no? Entiendo que lo único que quería hacer mi mamá era cuidarme. ¿Ven? Lo único que quiere hacer usted es cuidar. Y lo único que quiere hacer el pastor sobre usted, ¿qué es? Cuidarlo. Así que si se enoja me va a tener que perdonar porque tenemos la Santa Cena, mire. Por eso aprovecho. No. Lo amo con todo mi corazón y quiero lo mejor de Dios para usted, para su casa y su familia. Amén. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6. Verso 16. Qué hermoso que se escuche el teclado atrás. ¿Cuántos me dicen amén? ¿No? Después, felicidad. Ahora no, porque le va a dar vergüenza. Después. Si quiere hacerle regalo, bueno, yo soy el representante, no hay ningún problema. Capítulo 6, verso 16. Dice, sobre todo, tomad ¿qué? El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el verso 17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted sabe, querido hermano, que todo cristiano constantemente tiene distintas batallas. Constantemente estamos en esa lucha. Constantemente estamos en esa pelea. Hablaba hoy nuestro hermano haciendo la apertura entre la carne y el espíritu. Y esa pelea está dada por los pensamientos nuestros. Y es un poquitito lo que yo quiero centralizar el sermón en esta mañana. Las luchas o batallas pueden ser en la familia. ¿Cuántos tienen batallas, guerras, otra que Croacia y sí, donde hay misiles, tal, ¿no? Todavía la bomba atómica no se tiró, así que estamos salvados, ¿no? En la familia, en el matrimonio,
¿Tiene lucha en el matrimonio? Ya somos poquitos, ¿eh? ¿Con los hijos? ¿Tiene lucha con los hijos? ¿En el trabajo? ¿En la salud? Hay algunos que... Tengo los hermanos Clemente que no tienen brazo. Y después tengo los hermanos Pulpo que ya no saben cómo... Nos enganchamos en toda, ¿no? Porque es la verdad. En el estudio, aquellos que estudian tienen... ¿Cuántos estudian los que están acá? ¿Estudian? Muy bien. ¿Tiene batallas ahí? Bastantes, ¿no? ¿No es cierto? Usted como maestra, usted también. ¿Vio? En la economía, esa no vamos a hacer levantar la mano. En las tentaciones, en la angustia, en el dolor, en los recuerdos, en los pensamientos. Y usted va a ver que eso es constante, porque aún estando aquí, muchas veces pensamos en nuestra familia que está alejada de Dios o no vino, o está enfermo, o está... No, pasa eso. Y usted va a ver que constantemente son luchas que vienen en contra de nuestras vidas. Por eso he puesto que lo que tengo que saber es que todo viene para detenerme y paralizarme en lo que es la fe. Porque no me digas que nunca ha pensado y ha dicho, bueno, hasta aquí llego. ¿No? Ya me cansé de esta situación, de aquella, de la otra. Y fíjese que esas situaciones vienen a detenernos, a paralizarnos, a corrernos. Lo más valioso que usted tiene ni siquiera es la salvación, es la fe. Porque la salvación viene por la fe. Si no hay fe, no hay salvación. ¿Me comprende? Entonces, soy salvo porque creo lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, fíjese que toda situación que usted batalla día tras día, en el hogar, la familia, los hijos, el matrimonio, en los amigos, en los recuerdos, en los pensamientos, en el dolor, en esa angustia que está dentro del corazón, viene a derribar nuestra fe. Por eso cuando nuestro hermano hoy hablaba y decía, ¿sí?, que tenemos esa lucha entre dos animalitos, entre un cordero y un león. El tema es, ¿qué le estoy dando de comer o a quién le estoy dando de comer? Es allí donde estaba esa ilustración de ese abuelo hablando a su nietita. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes. El problema es que muchas veces no somos conscientes de eso y tomamos las situaciones como que nosotros somos, ¿sí?, aquellos los que están lastimando o los que están dañando, y no entendemos que la lucha y la batalla es espiritual. Y es donde nosotros tenemos que actuar, es donde nosotros tenemos que tener entendimiento, porque usted sabe que las cosas espirituales no podemos pelearlo en lo natural, porque vamos a tener respuestas que naturales. Si usted va en la calle y alguien lo encierra y se baja y se agarra a las trompadas, va a tener respuestas que naturales. Pero cuando usted busca las respuestas espirituales, son las que nosotros no peleamos, sino es Dios el que está peleando. ¿Me va comprendiendo? Entonces, cuando yo oro por la familia, oro por los hijos, por el trabajo, por la esposa, el esposo, yo tengo que saber que si yo voy con lo natural, voy a tener respuestas naturales. Entonces volvemos nuevamente a que cada uno de nosotros debemos entender y comprender contra quién estamos peleando y batallando. Pablo, hablando en esta carta a la iglesia de Filipos, dice, sobre todo toma el escudo de la fe. El escudo de la fe. Ahora, qué difícil que es tomar el escudo de la fe. ¿Por qué es difícil? Porque estamos más acostumbrados a defendernos nosotros que Dios nos defienda. Y nosotros somos ese escudo. Y como somos ese escudo, ¿el escudo para qué está? Para cuidarnos, protegernos. Y cuando yo soy el escudo, el primero que es lastimado, ¿quién es?
soy yo. Entonces yo creo que Dios nos mira, lo mira a usted y me mira a mí y dice, pero ¿por qué vos te ponés como escudo si yo soy tu escudo? Yo quiero ser ese escudo. Yo quiero proteger tu casa, tu vida, tu familia, tu corazón. Amén. Entonces Dios quiere ser tu escudo. ¿Quién quiere ser nuestro escudo? Dios. Míralo al que está a tu lado y decirle, no seas escudo de tu familia. No, pastor, pero si yo no lo hago, ese es el problema. Ese es el problema, es que lo estás haciendo vos. El único que tiene que hacerlo es Dios. Nosotros con nuestra autosuficiencia, con nuestro orgullo, con nuestra autosoberanía que tenemos, nos olvidamos que Dios quiere pelear nuestra batalla. Dígame un fuerte amén. Acompáñeme al libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. ¿Lo ha encontrado? Porque no nos ha dado Dios espíritu de qué? Es cobardía, sino de qué? De poder, de amor y ¿qué más? Dominio propio. Ahora, usted va a ver cada una de estas cualidades que Dios nos dio y todo pasa por algo, todo pasa por lo que nosotros pensamos, porque lo que pensamos es lo que creemos y cómo creemos actuamos. ¿Me va entendiendo en esta mañana? Entonces, mira al que está al lado tuyo y decirle, el problema lo tenés en la azotea. Y acá aprovechamos para decir, impermeabilizaciones. ¿Dónde tenemos el problema? Acá arriba. Lo que pensamos, lo creemos y como lo creemos, actuamos. ¿Por qué esta persona actuó o hizo tal cosa? Porque primero hubo un pensamiento, luego hubo una credibilidad al pensamiento y luego vino ¿qué? La actitud. ¿Cuántos esposos hay aquí? A ver, levante la mano, ¿no? Y el hombre somos más tranqui. ¿Cuántos dicen amén, no? Y podemos discutir, hay varones que discuten con su esposa, no vinieron hoy. Porque de al lado lo están pellizcando y dice, vos nunca discutís conmigo. ¿No? Y nosotros podemos llegar a discutir, por eso fíjese que sabia que es la palabra, dice que no se ponga que el sol sobre vuestro, porque Dios sabe lo que tenés al lado tuyo. Entonces nosotros discutimos y chao, nos fuimos a dormir. Y discutimos, qué sé yo, porque no sé, la milanesa salió mal, porque... Y uno a veces ni sabe por qué discute. Pero a veces es lindo, porque son lindas las reconciliaciones. Ay, le gustó a alguno. Y ahí discutimos, ¿no? Y nosotros nos vamos a dormir, ¿y qué pasa? Roncamos como caballo, mira. Claro. Y al otro día, qué lindo. Hola, mi amor. ¿Se acuerda Patán? ¿No? ¿Cuándo se acuerdan de él? Y así uno dice, ¿pero qué le pasó? ¿Ya te olvidaste? No. ¿Por qué? Porque quedó un pensamiento. El pensamiento llegó ¿dónde? Al corazón y el corazón actúa. Entonces fíjese la importancia que Dios nos lleva a que en ese texto de Éxodo 14:15 dice, decir al pueblo que no clame más, que avance. En ese avanzar muchas veces nosotros nos detenemos por lo que pensamos.
y nos quedamos paralizados en un recuerdo, en un dolor, en una angustia. Donde Dios ya te hizo libre, donde Dios rompió las cadenas, donde el Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer por vos. En el libro de Isaías, capítulo 5, dice: ¿qué más puedo hacer yo por mi viña? ¿Qué más puede hacer Dios por vos, por mí? ¿Qué más? Si sabemos que nos arrepentimos y Él nos perdona. Si sabemos que nos humillamos y Él nos exalta. Si sabemos que corremos a Él y Él, ¿qué hace? Vuelve a levantarnos y a renovarnos. El problema está en nosotros y en lo que pensamos. Dígame un fuerte amén. Trae a memoria lo que el Señor se ha hablado. Pero usted fíjese que en el verso 15 del libro de Éxodo, capítulo 14, 15 y 16, dice: ahora decir al pueblo, vamos a buscarlo porque no me acuerdo muy bien. Verso 15 dice: ¿por qué? Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara. Después sígalo leyendo. ¿Sabe lo que le está diciendo? Vos tenés autoridad. Yo te di autoridad. La vara es símbolo de ¿qué? De autoridad. Dios ya te dio autoridad. Por eso volvemos al texto, ¿sí?, donde dice que el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 3 cualidades que nosotros luchamos acá. Luchamos que no creemos quién somos. Luchamos de que no sabemos quién somos. Y luchamos aún en nuestra contención. Y eso baja el corazón y nosotros volvemos a actuar. Por eso en el libro de Éxodo le dice a Moisés: hacé una cosa, levanta tu vara, toma tu autoridad, cree lo que yo te dije. Entonces, cuando usted en esta mañana vuelve a pensar que esos pensamientos los han dominado, lo ha detenido, lo ha muchas veces llevado a un fracaso, muchas veces a peleas, a divisiones y tantas cosas, Dios vuelve a decirnos: ¿por qué estás clamando? Toma la autoridad que yo te doy. Autoridad no es autoritarismo, sino la autoridad es frente a las situaciones de la vida, frente a la angustia, al dolor, frente muchas veces a las tentaciones. Dios te dio autoridad. ¿Cuántos me dicen amén? Dios nos dio autoridad. Alza tu vara, toma autoridad en tu casa, en tu familia, pero no para que andes a los gritos, sino la autoridad, ¿sabe cómo se ve demostrada? Cuando doblas tus rodillas. La autoridad se ve representada cuando seguís clamando y adorando a Dios pese a las crisis que estás pasando o padeciendo. La autoridad está dada en un hombre o en una mujer cuando ve las situaciones difíciles, pero cree lo que el Señor ha dicho en su palabra, donde no se pone como escudo, sino que pone las promesas de Dios como escudo, y esas promesas son las que van a defender tu vida, tu familia y todo lo que vos sos. Dígame un fuerte amén. Amén. Entonces nos trae a memoria. ¿Por qué? Dice: ¿por qué estás clamando? Hace algo, avanzá. Pero no puedo, mira lo que me está sucediendo. Una de las peores cosas que nos puede pasar es quedarnos en el pasado. ¿Cuántos me dicen amén? Nosotros en este tiempo, cuando estamos hablando sobre la escuela de formación, y muchas personas se han quedado en el pasado, se quedan, se estancan. Y mirá al que está al lado tuyo y decir: cuando te estancás, dígaselo, cuando te estancás, empezás a largar ¿qué? Olor. Pero no, si yo, ¿qué más me van a enseñar? No te estanques. ¿Sabes por qué? Porque vas a comenzar a dar olor. Porque los recuerdos, ¿sí?, que están acá, vuelven acá y reaccionás. Por eso el Señor dice: avanzá, no te quedes. Dios, como el mejor Padre, sabe lo que usted y yo necesitamos.
Y yo no necesito detenerme. Yo lo que necesito que es avanzar. Porque cuando usted avanza, usted se afianza en la palabra. Cuando usted avanza, vuelve nuevamente a creer en el Señor. Vuelve a abrazarse a las promesas. Vio que hay un texto allí en el libro de Jonás. No, de Job, me equivoco de las Jotas. Dice, lo que temí, ¿qué pasa? Me aconteció. ¿Por qué? Y hay personas, yo no digo que no nos tenemos que cuidar, decirle que está lo tuyo, tenemos que cuidarnos, ¿no? Obvio y por supuesto. Pero hay personas que quieren conservar, no sé lo que quieren conservar. Usted sabe que si usted tiene que partir, va a partir. ¿Cuántos me dicen a mí? Usted sabe que Dios tiene el día, la hora, el minuto, el segundo, cuando vamos a dejar de respirar sobre esta tierra. Y hay personas que temen, y como temen, acontece. ¿Por qué? Porque el temor, diga conmigo, el temor, ¿dónde viene? Acá. ¿Y baja dónde? ¿Y nos lleva a qué? ¿Sabe lo que hace el temor? Abre puertas. El temor es la principal herramienta donde el enemigo entra en el temor. Temor al fracaso, temor a la ruina, temor a, no sé, a los hijos, a la familia. El temor es el que abre las puertas para que el enemigo entre. ¿Usted sabe que estamos peleando con un enemigo vencido? Usted sabe que día tras día estamos peleando con ese. Pero ¿qué pasa? Somos nosotros los que o abrimos esas puertas o cerramos esas puertas de acuerdo a lo que yo piense. Y yo no quiero hacer ningún trabajo de psicología porque le voy a decir cómo renovar los pensamientos. Y hay solamente una forma de que el espíritu, lo que le da los pensamientos, sea renovado. Amén. Mire lo que Dios piensa. Acompáñame al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 55. ¿Lo encontró? Libro de Isaías, capítulo 55, verso 8, dice, porque mis pensamientos no son ¿qué? No, yo sé lo que dice Dios. Diga conmigo, no sabemos nada. Yo solo sé que no sé nada. Dice, porque mis pensamientos, ¿qué pasa? Ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Ahora, en un versículo más. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, y más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabe cuál es el límite? El límite está nuestro donde acá. Porque yo creo, porque me lastimaron, porque me dañaron, ¿por qué? Como le decía recién, no, ¿cómo voy a hacer esto si yo no tengo el tiempo, no tengo la... Acá. Entonces, hay algo que el enemigo quiere hacer sobre la iglesia, y no esta, sino la iglesia en general, y es mantenerla quieta. Es mantener una iglesia dormida. Porque a usted es imposible, por más que se le presente Satanás y le diga Dios no existe, usted va a seguir creciendo en el Señor. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Por qué? Porque usted sabe lo que ha hecho sobre su vida, su casa y su familia. Y aunque su fe sea más chiquita que ese grano de mostaza, como nos decía nuestro hermano el día viernes, pero usted sigue creciendo que Dios. Y aún en los momentos difíciles, ¿qué dice? Señor, ayúdame. Es muy difícil que usted se desbande y se vaya para otro lado y pierda lo que es la salvación. Muy difícil. Pero cuando mantiene la iglesia tranquilita, pensando en sus limitaciones,
Pero pastor, ¿qué es mentira? No, es verdad. Usted y yo somos personas limitadas, digamos fuertemente. ¿Qué nos hace diferentes? Es el poder de Dios sobre nosotros. ¿Qué lo hace distinto a usted, al que está al lado, el que está delante, el que está atrás? Es la presencia del Espíritu Santo que todo lo transforma y todo lo cambia. Ahora, cuando yo sigo pensando en lo que es un pasado, sigo creyendo en ese pasado y vuelvo a decir, anulo lo que Dios quiere hacer. ¿Me va comprendiendo? Entonces, ¿por qué el Señor veía al pueblo ahí que estaba desorientado, que estaba confundido, que estaba con tanta angustia? ¿Por qué siguen clamando a mí? Decirle que marchen. ¿Por qué están detenidos? ¿Por qué te has detenido, hermano, en un pasado? ¿Por qué seguís creyendo que tu vida no tiene sentido? ¿Por qué seguís creyendo que sos un fracaso? ¿Por qué seguís creyendo que nadie te va a valorar? Si el texto bíblico dice, mis pensamientos no son los tuyos, ni mis caminos son los tuyos. Como es esa distancia de los cielos a la tierra, así es lo que Dios piensa sobre vos, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Él piensa algo totalmente distinto. El tema está, lo que yo estoy creyendo en estos días. Amén. Yo le dije algo hace 2 semanas atrás y la semana también pasada, que todo buen camino para mi vida y mi familia tiene que estar alineado a Dios. ¿Cómo sé cuáles son los pensamientos de Dios? Cuando están alineados a las cosas de Dios, cuando están basados en lo que es la palabra, cuando están allí sellados por la presencia del Espíritu Santo. Nuestros pensamientos siempre se basan en nosotros mismos. Nuestros pensamientos se basan en nuestro beneficio. ¿Y para qué tenés que arriesgarte? ¿No? Analía, ¿para qué vos tenés que venir de la escuela los viernes cansado y ponerte a cantar? ¿Para qué? ¿Por qué, Julio? Tantas cosas que te cuestan, ¿por qué? Si vos podías estar tan tranquilo. ¿Y vos, Mili? ¿Por qué? Si total, podemos tirar todo. Entonces ves que nuestros pensamientos son egoístas, porque queremos satisfacernos a nosotros mismos y aún en nuestra propia justicia. Y somos aquellos que señalamos y somos aquellos que delimitamos el obrar de Dios. Por eso que miran nuestro beneficio, nuestra comodidad y muchas veces nuestro temor. No porque tengo miedo. El pueblo de Dios no avanzaba porque tenía miedo. ¿Por qué no predicamos? Porque tenemos miedo. ¿Por qué no evangelizamos? Porque tenemos miedo. Y el temor nos detiene, nos paraliza. No, es que, ¿sabes qué? Lo primero es la familia, y claro que es la familia. Pero ojo, hermano, la familia, el matrimonio, pero primero es Dios. Cuando yo me encargo de Dios, Dios se va a encargar. Y no le estoy diciendo que abandone su familia, no sé si me entiende, sino estoy diciendo que alineemos nuestro corazón a Dios. Y cuando yo alineo mi corazón a Dios, Dios comenzará a poner las prioridades sobre nosotros. Va a poner las prioridades en tu casa. Pero ¿sabes qué? Mi marido no quiere que yo venga. Buenísimo, orá. ¿Qué dice la palabra? Que Él produce ¿qué? El hacer como el querer según su voluntad. ¿Vos crees que Dios no quiere? ¿O Dios debe querer quebrantar y romper tu limitación? ¿Por qué clamas a mí? Toma la vara, toma la autoridad en tu casa, en tu familia. Toma la autoridad en tus hijos. Toma la autoridad en tu trabajo. Toma la autoridad en tu salud. El otro día le decía a unos hermanos que oramos por sanidad, ¿sí? Y hemos orado por sanidad y no vemos a ninguna de las personas. Pero sí pueden ir a cumpleaños. Y está muy bien, decirle que está al otro, está muy bien que vaya a un cumpleaños. Pero está mejor que vengas a darle gracias a aquel
que te salvó. Entonces vemos cómo el pensamiento, no, esto no, soy selectivo, soy aquel que puedo decir hasta acá llegás Dios y no lo dejo en mi corazón obrar y actuar. Dígame un fuerte amén. Ellos no están alineados, mis pensamientos, a Dios y a sus propósitos, ¿sí? Yo he puesto que hay tres tipos de mensajes o pensamientos o de convencimientos sobre nuestra mente. Y primero están mis pensamientos, y los míos, mi pensamiento está sujeto a mis pasiones y a mis necesidades. ¿Cómo hago para diferenciar qué voz está viniendo a mi mente, aún en este momento? Vos vas a ver que el primer pensamiento, ¿sí?, está sobre tu necesidad, sobre lo que vos querés, sobre lo que a vos te gusta, sobre lo que vos quisieras, sobre tu comodidad. Por eso le puse de ejemplo a los hermanos. ¿Por qué se tienen que esforzar? Y porque ellos están en el ministerio de alabanza, y decirle que está lo tuyo y por qué vos no estás. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Una decisión. ¿Cuántos me dicen amén? Y no tenemos ni Julio, no sos Pavarotti, pero el corazón de él toca el corazón de Dios. Entonces Dios no busca Pavarottis, sino busca hombres y mujeres que puedan exaltarlo y amarlo. Y ese es el límite. Nuestro límite es lo que decido, pero yo decido de acuerdo a mi pensamiento. ¿Me comprende? Entonces mi pensamiento personal y que lo haga otro. El día viernes en este lugar, a mí me gusta decir los días viernes porque son tan especiales los viernes. ¿Saben por qué, hermano? Porque venimos los más necesitados. Y cuando abrimos el altar pasan esas personas y aún nosotros a veces pasamos porque somos necesitados. No venimos los viernes los más espirituales, no, porque la gente viene cansada. Los hermanos vienen de sus trabajos, con problemas, con adversidades. ¿Yo le puedo confesar algo? El día viernes yo le dije algo a Gabriel. ¿Qué te dije, Gabriel? Que ore por mí. Ay, pastor, necesitaba que alguien ore por mí. Entonces usted se da cuenta que no estamos porque somos los mejores, sino somos los más necesitados. Y los domingos, por supuesto, es una fiesta en este lugar. Y venimos con ese corazón para alabar y adorar al Señor. Pero recuerde, mi pensamiento me lleva a detenerme. Mi pensamiento me lleva a retroceder, porque es mi egoísmo. Lo segundo, el segundo pensamiento, es el pensamiento del enemigo. Y ese es muy fácil de identificar, porque es un pensamiento de destrucción, de angustia, de depresión, de muerte y de todo lo que va en contra de la palabra. Ahora, míreme bien, para identificar el pensamiento de Satanás y sus demonios, yo tengo que saber qué es lo que Dios quiere. ¿Cuántos me dicen amén? Si no, vamos a ser fácilmente engañados. Si en este momento, decirle que está al lado tuyo, no levantes la mano, por amor a Dios y al pastor. Pero ha dudado de venir hoy. Encima, justo cuando estamos saliendo, empezó a llover. No. ¿Y de dónde vino ese pensamiento? ¿Se da cuenta que tuvo que vencer para actuar y ponerlo por obra? Entonces ya hoy a la mañana, al estar en este lugar, usted creyó, y como creyó, actuó, y como actuó, está en este lugar. Entonces fíjese que ese pensamiento, no vayas a la iglesia. Si total por internet, ahora que nos pusieron en internet, gloria a Dios que pusieron en internet, ¿no? Podemos verlo tan bien de acá, tomando mate, comiendo ahí unos bizcochitos
Pero hay algo que usted sabe que no ocurre cuando usted está en este lugar. Y no digo que los hermanos que están allí viendo a través del enfoque aquí de internet, no. Pero hay algo distinto que Dios quiere hacer. Obvio que hay personas que están enfermas, hay personas que están mal, hay personas que están con situaciones bastante críticas, pero muchas veces nuestro pensamiento natural sí es lo mismo. Hace muchos años atrás siempre me tocó personas que ya habían caminado, y yo era muy nuevito en el camino del Señor cuando me dieron, en esa época se llamaban espigas, y había personas de muchos años, ¿no? Yo tenía en esa época un poquitito menos que ahora, así que tendría 23, 24 añitos, y estaba con personas que tenían 60, 50 y pico, eran pibes, como yo, ¿no? Personas de años, de carrera, ¿no? Ahí, claro, cuando me vieron a mí y cuando me dijeron a mí que lo tenía que hacer, yo no quería. Digo, ¿qué le voy a enseñar a estos monstruos? Realmente eran monstruos. Eran monstruos. Eran dinosaurios en plenitud. Y Dios me dijo algo, que el crecimiento lo daba Él. Y ahí pude entender, muy nuevito en el camino del Señor, que era real. Porque esas personas que tenían más de 50, 60, y había uno que tenía 70 años, estaba limitado con lo que él creía. Entonces vemos que el crecimiento lo da Dios siempre y cuando yo le crea la palabra. ¿Cuántos me dicen amén? Siempre y cuando yo le crea la palabra. Y ahí había uno, ¿no?, que nos mandaba el pastor a decir por qué habían faltado. ¿Por qué? ¿Qué te pasó el domingo que no te vio? No, yo miro, en esa época empezaba, ¿no es cierto?, el tema de internet y todo. No, yo miro con mi familia el culto por internet, porque estamos más tranquilos. En la iglesia hay mucha gente, decía, ¿no? Y ahí estamos tranquilos. Aparte podemos buscar el culto que nosotros queremos. Ese es el problema, ¿no? Entonces vemos cómo nosotros buscamos que el pensamiento nuestro, nuestra comodidad, el pensamiento del enemigo, ¿a qué nos lleva? A un quebrantar, a una ruptura, a enojarnos, a tener odio y tantas cosas en el corazón. Y después están los pensamientos de Dios. Decir al que está al lado tuyo, ese es tu pensamiento. Por eso me senté. Y si sentó solo, diga, por eso me senté solo. Porque yo sé que Dios tiene mis pensamientos. Los pensamientos de Dios están aferrados ¿a quién? A la palabra. ¿Qué están aferrados? A la palabra. Entonces usted va a identificar fácilmente quién quiere convencerlo a usted. Porque de acuerdo a quién convenza en su cabeza, usted va a actuar. A veces creemos que tenemos el dominio de las cosas y es donde nosotros tenemos que dejar que el pensamiento sea de Dios, basado en la palabra, basado en el propósito. Y uno dice, bueno, esto es de Dios. Cuando usted hoy tuvo que vencer para venir para aquí, usted tuvo que tener no solamente voluntad, sino un pensamiento de Dios. Porque si no sería imposible. ¿Cuántos me dicen amén? Cuando tenemos que predicarle a alguien, el otro día pastora me contaba, ¿no es cierto?, de una persona que se acercó para orarle y para predicarle. El pensamiento para predicar, ¿de quién viene? ¿Va a venir del diablo? No, el diablo no te va a decir tenés que predicar o orar por alguien. El diablo no te va a decir da tus ofrendas o da tus diezmos. Quédate tranquilo que no te lo va a decir. Al contrario, te va a argumentar según internet todas las cosas que se hablan y se dicen. Entonces, yo tengo que saber quién es el que está hablando y no acomodarme yo a esa situación porque me cuesta soltar el bolsillo. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Y usted va a ver si está dentro
de lo que es la voluntad. Por eso el Señor dice, ojo que mis pensamientos no son los tuyos y mis caminos no son los tuyos. Entonces, ¿cuáles son los caminos y los pensamientos de Dios? Los que están alineados a la palabra y a hacer su voluntad. Por último, yo quiero decir que Pablo en sus cartas enfatiza que los pensamientos tienen que estar sujetos al Señor Jesucristo. Libro de Efesios, capítulo 4, verso 23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿No? Es un texto hermoso, pero dice que tenemos que renovar ¿qué? ¿Se acuerdan que yo les expliqué el otro día que para que algo tenga vida tiene que tener un espíritu? El espíritu, lo que nos da vida a los pensamientos, es eso lo que yo tengo que renovar. Por eso vuelvo nuevamente a no quedarme en un pasado, no quedarme en algo que he aprendido, sino yo tengo que darle vida a eso. Y la única forma de darle vida, ahora lo vamos a ver, digamos un fuerte amén. ¿Cómo se renueva el espíritu de la mente? Reemplazando los pensamientos humanos, naturales, con la palabra de Dios. Solamente una pregunta. ¿Ha podido leer la palabra de Dios en esta semana? Porque si usted no ha podido leer la palabra, si usted ha estado tanto tiempo en internet, en TikTok, y todos los tics que hay por ahí, ¿sí? Es muy posible que el espíritu no sea de Dios, sino sea del TikTok. ¿Me comprende? Porque lo que nos da vida es el espíritu, digamos fuertemente. Entonces, ¿cómo renuevo el espíritu de mis pensamientos? A través de la palabra de Dios. La palabra es el único parámetro entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso es que Dios es un Dios muy personal. Por eso es que Dios trabaja y obra en el corazón suyo y mío. Y la única forma de romper nuestra cáscara, la única forma de romper nuestra naturaleza humana es mediante la palabra. Por eso dice que es viva y es eficaz. Dice que es más cortante que espada de ¿qué? De doble filo, porque cuando entra la palabra corta y cuando sale la palabra sigue cortando. Porque hay algo que tiene que ser roto en nosotros y es nuestra humanidad, nuestra naturaleza para ser totalmente de Dios. ¿Me va entendiendo en esta mañana? ¿Amén? ¿Amén? Entonces, se renueva aplicando el escudo de protección, ¿sí? En la mente, en nuestras vidas. Y recuerde que ese escudo es la fe. Pero dice que la fe viene ¿por qué? Y el oír por la palabra de Dios. O sea, vuelvo nuevamente, y perdóneme que sea reiterativo, repetitivo. Yo tengo que oír y no oír cualquier cosa. Yo tengo que oír la palabra, porque la apertura del oído espiritual del hombre y la mujer es a través de la palabra. Ahora, esto obvio que es algo arcaico, obvio que es algo prehistórico, antiguo. Hoy en día es muy difícil, porque es más fácil decirte que todo te va a ir bien, que vayas para adelante, avanzá, y te agarraste una piedra y te pegaste un porrazo que no te levantaste nunca más. Ahora es muy distinto decirte, escuchá a Dios, abrí los ojos y comenzá a caminar por lo que Dios te dice. ¿Me comprende? Hoy no es arengar a la iglesia, es enseñarle el camino el cual tiene que conducirse usted y yo día tras día, batalla tras batalla, pelea tras pelea, dolor tras dolor, angustia, enfermedad, saber que Dios está al control, pero no me puedo sostener
con algo allí lejano, sino algo cercano a mi vida. Entonces, quiero que mi vida cambie, quiero que mi familia cambie, quiero que mi matrimonio cambie. Hay algo que tengo que hacer y es renovar lo que está en mi mente. Porque lo que está en nosotros, le puedo llegar a decir, hermano, hermana, no hay nada bueno, no existe nada bueno ni en usted ni en mí. Porque lo bueno, lo verdadero, lo puro, lo justo, lo honesto, dice, si hay virtud alguna, en esto pensad. Y solamente es Dios a través de su vida y actuando en cada uno de nosotros. Amén. Pablo, alentando en esa formación del cristiano, Efesios 4:17, dice, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan ¿en qué? En la vanidad, en lo que quieren hacer. Muchas personas usan a Dios para su beneficio, porque quieren tener paz en su hogar, quieren que todo les vaya bien, quieren tener plata, economía, trabajo. Y Dios no te dice que no te va a dar todo eso. En ningún lado de la Biblia está, porque el Señor es el que bendice y es el que prospera. Pero hay algo que Dios quiere hacer antes que eso, y es transformar el corazón y la mente para que podamos ser verdaderos cristianos. Y frente a los desafíos de la vida, o usted no está desafiado día tras día. Aún no sé si usted trabaja. Hay algunos hermanos que trabajan en lugares cristianos y son desafiados día tras día. Y los lugares que no son cristianos aún más son desafiados día tras día. Cuando le viene la luz, el agua, el gas y todo lo demás, usted es desafiado. Pero pastor, le voy a decir algo. Yo tengo que saber y entender qué es lo que dice Dios. Amén. Crecer y edificarnos en los propósitos de Dios. Esa renovación en la mente no debe ser para nosotros una opción. Hoy Lucas nos decía sobre dos animales. Decirle que está al lado tuyo, ¿con cuál te identificas? No que sea un animal, no, por favor. ¿Sí? ¿Con el cordero o con el león? Ah, no, el lobo era, no. Cordero y el león era la canción. ¿Con qué se identifica usted? Porque al que le está dando más de comer es como está actuando. Pienso, creo y actúo. ¿Cómo es? Pienso, creo y actúo. A lo que esté alimentando es como estoy obrando. Y le voy a decir algo hermoso. No estamos en la iglesia las 24 horas del día. Muchos, por situaciones de trabajo, distancia, solamente una vez por semana. Otros 2 veces. Pero hay alguien que está con vos las 24 horas y se llama Espíritu Santo. Y es Él el que quiere transformar tu vida y tu corazón para que no fracases. Es Él el que quiere formarte, el que quiere sanarte, aliviarte, quebrantar y romper aquellas cosas que quizás por tantas generaciones han venido sobre tu vida. Y por último, dejemos que el Señor trabaje en nuestra mente, pero hay algo que tengo que hacer. Diga conmigo, hay algo que tengo que hacer. Y es avanzar. Amén. Cerra tus ojos. Toma la mano de la persona que está a tu lado.